Buenos días, buenas tardes. Yo sé que hay mucha gente de América Latina, de España, entonces es un placer de veros todos conectados. Estamos ahora casi 200. Entonces, pues me presento, soy Tomás, me encargo del equipo de Madrid de la empresa Les Fins. Entonces, el objetivo de hoy es presentar más o menos en un formato corto, sintético, de como 45 minutos, 50 minutos, la herramienta, porque bueno, son varias herramientas en realidad, pero de tener como una visita, de hacer como una visita de todo lo que propone el Sphinx. Todo no lo vamos a poder ver, obviamente, que no es una formación, sino que más es para descubrirlo. Obviamente, como no podré hablar de todo y habrá mucha pregunta, está Juan, están Dulce conectados ahí en el chat que podéis mandarle preguntas. Estaremos, por supuesto, luego disponible para contestar y aportar todo lo que haga falta. Entonces, ahora se ve mi pantalla, creo que sí. Yo primero... Sphinx es una empresa francesa. Se nota que, porque el nombre, pues solamente los franceses son capaces de decirlo bien. Los demás le cuesta un montón y yo lo entiendo perfectamente. Se dice Sphinx en español, pero decimos nosotros franceses Sphinx. Es el esfinge. Entonces es una empresa francesa que hizo ese software hace 35 años en Francia, entonces, y ahora pues estamos en más de 50 países y más de 50.000 usuarios usan este software, 50.000 profesionales de la investigación usan este software, va creciendo mucho y bueno, hace como 4 años que estamos empujando un poco más en el mercado hispánico por tener todos los recursos, equipos, formaciones en castellano para facilitar el uso de la herramienta. Entonces, para los que no conocen Sphinx, ¿quién usa Sphinx? Este software permite entonces hacer encuestas y análisis de datos. Se usa mucho para el tema de la experiencia, la satisfacción del cliente, la satisfacción también de los pacientes en el mundo de los hospitales. En el mundo también de lo RH también se usa mucho en Francia, es algo que está muy, muy desarrollado. Hemos hecho un evento específico sobre eso hace unos meses. También, y eso es algo que, bueno, la mayoría lo usan también para investigación de mercado, prueba de conceptos, prueba de productos y una comunidad muy, muy, muy activa que tiene muchas necesidades avanzadas, tanto en la parte de encuestas que en la parte de análisis, porque tienen protocolos de investigación sofisticados, avanzados, y necesitan una herramienta que lo permita. Es el mundo universitario, tanto para el enseñamiento de las metodologías de investigación, pero también para su investigación lo usan mucho. Entonces, aquí, como podéis ver, un poco de nuestros clientes, que son consultorías que hacen encuestas, análisis de datos para su propio cliente, pero también empresas que tienen su propia necesidad de gestión de forma autónoma de encuesta y de análisis de datos. Aquí estamos viendo también alguna referencia del mundo académico, pero hay más de 1.800 universidades que lo están usando actualmente. Entonces, para que entendamos bien de forma general lo que permite el software, yo primero voy a enseñar algunos slides sin entrar directamente en la herramienta para entender un poco el hilo, todo de forma global lo que permite este software. Entonces, es uno solo software que tiene muchas etapas, muchas opciones. Entonces, primero, cuando hacemos una investigación, pues hay que hacer
la encuesta. Entonces, Sphinx permite crear encuestas de forma muy avanzada, tanto por sus condiciones lógicas, por sus saltos, el modo de presentación según perfiles, etc. Se puede añadir muchísimo tipo de pregunta y cada tipo de pregunta tiene cada una sus opciones, su funcionamiento. El nivel de personalización también es muy importante y es una cosa que para los desarrolladores de la empresa es muy importante. Entonces, se puede colocar los elementos de forma muy personalizada, pero también se puede optimizar según el dispositivo en cual lo estamos mirando. Entonces, ya se anticipa cómo lo va a mirar y se optimiza según el dispositivo. Igual con los idiomas, se puede hacer encuesta multidioma y facilita toda la gestión de los datos relacionado a tener una encuesta multidioma. Esta herramienta entonces permite hacer las encuestas y luego pues difundir esas encuestas. Entonces se puede hacer de forma online con un cuestionario responsive que se adapte, pero también difundirla, mandar un push por email, por SMS, se puede también mandar por código QR, integrar a una página web, mandar por redes sociales. También de forma offline, es decir, sin necesidad de conexión a Internet, que existe todavía muchas zonas que no lo tienen Internet al 100% siempre, entonces se puede seguir haciendo la encuesta en formato papel. Existe una opción que no veremos hoy, pero la menciono, que es una posibilidad de escanear los cuestionarios en formato papel. En el caso, por ejemplo, en hospitales a veces no hay acceso por el perfil de la gente que contesta, por la dificultad de conexión a Internet, pues se puede, a veces no hay elección, hay que mandarlo por papel y entonces en vez de entrar manualmente, pues existe la posibilidad de ayudarse con la fotocopiadora que escanea los papeles y así entramos los datos. También existe una aplicación móvil si hay que hacer investigación de mercado en el terreno, también en zona que no haya Internet. Entonces, una opción también que se puede usar. Hay usuarios que tienen fuente de datos, varias fuentes de datos, incluso fuera de Sphinx, entonces se puede importar los datos solamente para analizarlo, no todos los datos de las preguntas, los datos textuales. También se puede analizar de esa manera las retranscripciones de las entrevistas. Eso también tenemos usuarios que lo usan para analizar eso, los temas, el análisis de sentimiento, etc. Y luego, por supuesto, para investigación de mercado, que se usa mucho paneles, Sphinx tiene la posibilidad de gestionar su propio panel, es que el usuario mismo puede crear un panel de usuarios y mandarle encuestas, seleccionarlos según el perfil, etc. Pero también se puede conectar a paneles externos. Obviamente, para todo el tema de todo conectado online, la experiencia del cliente en tiempo real, pues se puede conectar la plataforma a un CRM o cualquier solución informática de una organización y así automatizar el envío y como se puede seguir en tiempo real, pues luego tener los datos actualizados siempre. Lo que quiero enseñar aquí en este cuadro es que existen muchos canales de recopilación. Según la investigación que estamos haciendo, pues necesitamos una o otro canal, combinar varios canales, o a veces solamente uno, a veces muchos más. Sin embargo, se puede combinar y cada uno tiene su funcionamiento, su diseño y sus opciones, alimentando para un proyecto una sola base de datos. Y eso da igual el idioma. Eso facilita mucho la gestión de la encuesta. Y una vez que tenemos esa base de datos única para un proyecto, pues vamos a llegar a la parte de tratamiento de datos. Eso lo veremos, que permite todo lo que es la limpieza de datos, de ver los que contestan de forma automática, los que no contestan ni a la mitad de las preguntas, los que están siempre lejos de la media. Se puede calcular variable añadida, por ejemplo, por la edad a partir de la fecha de nacimiento, calcular variable, reequilibrar, ponderar. Entonces, todo eso
es para no tener que salir de la herramienta para hacer algo en Excel y volver a importarlo. Entonces, se hace todo dentro de la misma herramienta. Una vez que tenemos estos datos limpios o preparados para analizarlos, pues lo que hacemos es alimentamos nuestros análisis con esa base de datos. Entonces, primero vamos a poder hacer análisis estadístico para las preguntas cerradas, por ejemplo. Se puede hacer análisis univariante, análisis bivariante, multivariante, se puede hacer clasificaciones, se puede hacer modelizaciones. Entonces, se puede hacer todo el tema del análisis estadístico, pero también al mismo tiempo podemos analizar los datos textuales, es decir, las preguntas abiertas, los comentarios, las preguntas de notoriedad. Y de esa manera, pues, con este tratamiento de los datos textuales, vamos a poder sacar, pues, la orientación, de qué hablan, cómo hablan, si hablan mucho, hablan poco, quién habla mucho, cuándo hablan poco, quién habla mucho, y sobre todo, qué hablan y quién dice qué. Entonces, este enfoque quali-quanti, permite enriquecer mucho los análisis cuantitativos y aportar muchas respuestas a la solución sobre, por ejemplo, cuando haya satisfacción, cuál es el problema, pues en vez de solamente ver el problema, pues el quali pues, permite aportar solución al problema. Eso aporta mucho a la investigación. Entonces, una vez que tenemos eso, todo este proceso, encuesta, difusión, tratamiento de los datos, análisis textual, análisis estadístico y presentación de resultados, pues tenemos todo. Y como es solamente una sola herramienta en cual todo está integrado, pues lo tenemos así, todo el proceso, y una persona más que contesta alimenta ya un dashboard, alimenta un informe, alimenta una infografía, y de año, pues si hay que hacer un estudio cada año, pues solamente se actualizan los datos y no hay que volver a hacer todo el proceso. Entonces, Sphinx es todo este mundo. Entonces, a veces la mayoría de los que vienen a trabajar con nosotros es que tienen varios softwares para varias etapas y eso se complica a veces. Entonces, tenerlo todo en una sola herramienta facilita mucho el proceso. Entonces, ahora voy a dejar este PowerPoint y voy a llegar a la encuesta, al software. Entonces, lo que estamos viendo aquí es precisamente el cuestionario, el software que se llama IQ3, que se instala en el ordenador y permite pues, crear encuestas, crear estudios. Entonces, para empezar, pues hay muchas maneras de empezar. Vamos a ver dos rápidamente, pero por supuesto se puede crear desde cero. Entonces, es decir, pregunta por pregunta. También existe la posibilidad de, por ejemplo, no tener que redactarlo todo. Entonces, si lo tenéis en un Word, así, o un Excel, se puede copiar-pegar. Entonces, aquí voy a copiar-pegar el cuestionario, el contenido de mi cuestionario. Y de esa manera, pues lo voy a tener así, hecho dentro de la herramienta. Entonces, estoy aquí, voy a cambiar el estilo. Aquí tengo varios estilos. Tengo la lista de mis preguntas y ahora pues puedo editar cada una y decir si es una pregunta múltiple, una pregunta única, etc. Sin embargo, entonces aquí yo tengo mi pregunta, le doy a esa pregunta y tengo muchas opciones sobre esa pregunta, la lista de las modalidades que podría añadir, editar, etc. Si se puede contestar una vez o no, si el tipo de pregunta, si es texto, si es múltiple, ranking, si es numérica. Y luego tendré todas las funcionalidades de presentación, tipo condicionamiento de la pregunta, condicionamiento de las modalidades de respuesta, condicionamiento, saltos también, como para decir si contestan algo a esa pregunta, le mando al final del cuestionario, etc. Entonces, todas las condiciones lógicas
tanto se puede hacer de forma muy sencilla, es decir, que esa pregunta la quiero preguntar solamente a los que han conocido esta organización por boca a boca o por la prensa. Así. También se puede hacer con multicriterios, con también expresiones lógicas. Entonces, ahí no hay mucho límite, la verdad, sino que se puede adaptar a cualquier cuestionario que sea muy complejo o muy sencillo. Entonces, aquí tenemos una encuesta y aquí, pues, mi pregunta luego la puedo colocar y eso es una especificidad un poco de este software, de tener muchísima libertad en el posicionamiento de los elementos. Entonces, aquí elegimos, pues, el tipo de pregunta, botones, post-it, así, o menú desplegable, listas, y de esa manera pues vamos a elegirlo el diseño y así pues lo personalizamos. Y si queremos colocar los elementos de forma 100% personalizable, pues lo colocamos de esa manera. Voy a irme de esta que acabo de hacer porque ya lo he preparado de forma más personalizada en el otro. Aquí tengo la encuesta que he preparado para vosotros, para aquí, creación del cuestionario. Entonces estoy aquí. Y ahora estoy en mi encuesta. Una encuesta que se estructura por parte, una encuesta que se divide por parte. Aquí a la izquierda vemos la lista de las variables. Y aquí pues vemos una encuesta hecha donde podemos incorporar pues zonas de texto, logo, un logo que se repite en cada página, botones, darle la posibilidad a esos botones de, por ejemplo, imprimir los resultados, llegar a una página web, descargar una cosa por si hay que descargar a lo mejor a veces instrucciones de una prueba para firmar, etc. Aquí pues tenemos un tipo de pregunta, así tipo botones, la edito, la pongo así. Si un tipo de pregunta interesante que se puede hacer, si quiero insertar una pregunta, aquí voy a insertar. Aquí tengo la lista de todas las preguntas posibles. Entonces, eso son las cerradas, las escalas, que existen mucho tipo, con pictogramas, NPS, estrellas, que se puede editar el color, texto digital como numérica. Y aquí pues tenemos otro tipo de pregunta que son como pregunta con zonas clicables, la posibilidad de subir un documento o que hagan una foto para subir un elemento dentro de la encuesta. Entonces voy a crear una pregunta, por ejemplo, de ¿dónde eres? Aquí. Y aquí pongo, por ejemplo, pues México, Chile, pongo también Argentina, pongo Colombia. Entonces, esa pregunta es única, voy a llamarla país, aquí, país. Y entonces, eso es un tipo de pregunta, imagen clicable. Entonces, eso voy a elegir una imagen. Por ejemplo, aquí tengo varias imágenes, voy a elegir esa y voy a decidir que esa zona es México, esa zona es Chile y así la gente pues puede tener una alternativa a tener que leer las modalidades Argentina, aquí y Colombia, por ejemplo. Y de esa manera, pues la persona tendrá que pinchar una zona en vez de leer todas las modalidades. Entonces, aquí tenemos otro tipo de pregunta, que son, por ejemplo, las escalas. Entonces, lo que se suele ver son las tablas así. Entonces, son varios ítems. Tiene varias opciones, por ejemplo, línea por línea. Algo que es un poco original, que es un barrido, por ejemplo, que van rotando los ítems y se evalúan aquí. O puede ser separado también, con rotaciones de líneas, etc.
Entonces, eso puede ser muy bueno. Algo, bueno, aquí estamos viendo varios tipos de escalas. Aquí otro tipo de escalas. Aquí es una pregunta, hazme una foto, por favor. Entonces, aquí pincharán. Si lo ven desde un móvil, pues se adaptará y se abre la cámara. Un tipo de pregunta que puede ser un poco también interesante es, por ejemplo, si tengo esa pregunta, aquí voy a poner así, okay. Y ahora podría ser también arrastrar, saltar, eso puede ser interesante, también una alternativa. Eso se adapta mucho a los rankings para tener una clasificación 1, 2, 3 entre varias marcas o para tener también una nota de importancia. Otro tipo de pregunta que quería enseñar es, bueno, esos son los botones, las fotos, pues esos son los tipos de preguntas principales. Entonces, una vez que tenemos el cuestionario hecho, pues hay que optimizar su diseño. Entonces, por supuesto, hay que optimizarlo para móviles. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de no solamente de activar o no la posibilidad que se vea en un móvil, sino que de tener una versión incluso distinta para los móviles, porque nos estamos dando cuenta que más de la mitad, la mayoría ahora contestan por un celular. Entonces, de esa manera hay que poder llegar a optimizar. Incluso aquí tenemos este diseño que permite tener una foto, pero a lo mejor lo podemos simplificar porque no tiene mucho sentido tener una foto en un móvil, en el fondo. Entonces, aquí se simplifica, se optimiza los botones para que sea grande, y eso, todo eso al 100% personalizado. Eso, entonces, automáticamente alguien recibe el link, pues se enseñará una versión o la otra según el dispositivo que lo está abriendo. Luego, otra cosa que Sphinx permite tener como una versión multi-encuesta de los llamamos formularios, que son encuestas que la misma encuesta puede tener varias versiones. Eso para, por ejemplo, pues una misma base de datos, quiero comprobar varios estímulos. Quiero, por ejemplo, en una encuesta grande de experiencia de cliente, quiero tener un cuestionario cuando contratan, un cuestionario cuando reciben, un contrato cuando se van, un cuestionario cuando se van de la empresa. Entonces, son varias etapas, varios cuestionarios, pero yo quiero que alimente la misma base de datos para tener un seguimiento del Customer Journey, por ejemplo. Entonces, se puede hacer como varias versiones de la encuesta, ocultando o enseñando preguntas específicas. También eso puede ser útil, o eso para las pruebas de productos, eso puede ser muy, muy útil. También cuando hay varias marcas, entonces una sola base de datos, pero hay varias marcas, entonces el diseño tiene que ser distinto entre son las mismas encuestas, pero el diseño distinto. También para combinarlo con una difusión formato papel, por ejemplo, en este caso pues tendría las mismas preguntas, pero con un formato distinto para optimizar la difusión y la impresión con la posibilidad de escanear, incluso en vez de escanear, alguien que quiere contestar online podría pinchar aquí con su móvil y llegar a la versión online, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos esa encuesta hecha, varias versiones hechas, pues podemos a lo mejor pensar ya idiomas. Entonces, tenemos esa encuesta en castellano, en español, y aquí pues vamos a añadir idiomas. Yo la tengo ya en francés, en inglés, y si la quiero en chino, pues pincho el chino, y ahora pues tendré la posibilidad de tener una versión de la encuesta en varios idiomas. No significa que, a ver, la base de datos va a ser también multidiomas, entonces los análisis también.
lo que facilita la herramienta es la gestión de estos idiomas para no tener que duplicarla, y entonces luego se puede mandar un vínculo único y la gente pues selecciona el idioma que quiere, y así pues se puede hacer una encuesta con muchísimos idiomas, todos los datos llegan en un solo idioma y se puede pues, luego cambiar de un idioma a otro. Así que aquí estamos viendo pues la versión china. Obviamente se puede exportar las traducciones, corregirla, importarla y así se optimiza la traducción. Hay que verlo como una optimización de la gestión de los idiomas. Aquí lo tenemos hecho en chino. Entonces, una vez que tenemos esa encuesta hecha, vamos a difundirla. Entonces, aquí la voy a difundir online. Entonces, aquí voy a publicarla y voy a lo que llamamos Sphinx Online, que es la versión online de Sphinx, para difundirla. Entonces, aquí tengo todos mis proyectos. Me meto en el cuestionario que acabamos de hacer, que se refleja en línea con la versión que tenía ahora mismo. Y ahora voy aquí a poder elegir los canales de difusión. Entonces tenemos pues el link. Este link lo puedo compartir con vosotros y cada uno contesta y tendré un datos. Y también puedo pues mandar un emailing. Entonces aquí he hecho un emailing que, por anticipación, donde están las 500 personas que se han inscrito a este webinario. Entonces hay 500 nombres. También puedo tener información complementaria y para el ejercicio le voy a mandar a todos este correo personalizado con la posibilidad de personalizar algunos campos y el link de la encuesta. Y ahora pues tenía los destinatarios y voy a difundirlo. Entonces puedo decidir también que la gente pueda o no modificar su respuesta, pueda contestar una vez, varias veces, y sobre todo si ya tengo información sobre esas personas, por ejemplo el país, que ya lo tengo sobre vosotros, pues podré tener análisis sin tener que pedir qué país, de qué país viene. Entonces ahora lo voy a mandar, los que quieren contestar pueden contestar. Y luego voy a tener la posibilidad incluso de saber quién ha contestado, quién no ha contestado, y volver a mandar volver a mandar a lo mejor un recordatorio a los que no han contestado o agradecer los que han contestado. Entonces, la mayoría ya debería de haber recibido el correo y lo voy a saber ahora mismo porque tengo el seguimiento. Y ahora pues yo puedo ver quién, a ver, la mayoría ha llegado, pero no habéis pinchado, pero poco a poco sí. Vale, entonces aquí destinatario, vamos a seguir y vamos incluso a tener respuestas para ilustrar estos análisis que vamos a sacar. Aparte del emailing que estamos viendo, pues se podría hacer lo mismo con el OSMS, se podría hacer lo mismo con un código QR, por ejemplo, aquí, pinchar. Alguien que quiere pinchar podría pinchar eso y llegar a la encuesta, obviamente en formato móvil. Y también existe la posibilidad con la aplicación móvil, pero eso no lo voy a presentar porque no voy a presentar mi tableta aquí. Entonces, lo importante es que ahora estáis vosotros contestando, entonces se alimenta mi base de datos. Esa base de datos la tengo aquí, la puedo exportar, se refleja también en el software, en la parte aquí en local de datos, y aquí pues tendré la posibilidad de... hay una pregunta sobre el iframe. Por supuesto, también se puede incrustar en una página web para hacer un iframe. Un iframe es la incrustación de un cuestionario dentro de una página web. Entonces, ahora yo tengo mi base de datos en chino, pues la voy a pasar al español. Y desde aquí tendré la posibilidad, por ejemplo, de ponderar mi base de datos de forma cruzada, de forma simple, de ver la gente que contesta mal, aquí los que están lejos de la media, los que no contestan a todas las preguntas, los que contestan sistemáticamente
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo puedo ubicar y aquí pues luego tendré la lista, eso optimiza la calidad de mi base de datos. Entonces, eso aquí no voy a presentarlo todo, pero también es la parte donde podríamos pues fusionar varias bases de datos para comparar varios productos, varios años y tener una base de datos que me permite entonces hacer un análisis cogiendo todos los datos que me interesan. También aquí es donde se corrige, se traduce, se puede también transformar mis variables, etc. Entonces ahora vamos a pasar a descubrir la parte de análisis. Entonces aquí se llama DataVis. Seguimos dentro de Sphinx, por supuesto, pero aquí es la parte de análisis, la llamamos DataVis, ¿vale? Porque hay personas que solamente quieren DataVis para importar sus propios datos y analizarlos aquí, porque tiene otra manera de recopilarlos. Entonces, aquí tenemos lo que hay que entender, que son varias formas de visualizar los datos, los resultados de los análisis. Entonces, aquí, obviamente, cuando empiezo no hay nada, yo lo he hecho para presentar algo. Lo que quiero presentar es que tengo una base de datos y aquí, por ejemplo, tengo una versión aquí, informe, que tiene un tamaño así un poco ancho, varias páginas, que está más pensado para una impresión, para una presentación, no es no es interactivo, aunque se podría añadir interactividad. Entonces, eso es para generar un informe. Lo que quiero que entendáis es que a partir de mi encuesta puedo generar varias formas de presentar los datos. También a lo mejor quiero un cuadro de mando para que la gente pues pueda acceder a eso, pero más pensado tipo dinámico, donde pues a lo mejor pueden pues pinchar un modo de alojamiento y que se filtren los demás. Y eso se comparte, lo voy a compartir con vosotros, en línea. Entonces, de esa manera, eso lo copio, lo pongo en el chat para todo el mundo. Y eso, lo que estamos viendo, pues se consulta y el que consulta también puede filtrar si yo creo que estoy editando este dashboard, pues, le permito. Y también se podría hacer, por ejemplo, una infografía con otro objetivo de comunicación de resultados, con los resultados claves, por ejemplo, más visual, más grande, con menos texto, etcétera, solamente con los indicadores claves. Entonces, es una herramienta conectada a la base de datos con varias formas de presentarlos. Entonces, por ejemplo, si empiezo desde cero, yo estoy aquí, voy a seguir los resultados que acabamos de recibir de vosotros. Entonces, por ejemplo, aquí, pues eso, voy a página 2. Vale, pues yo puedo ver pues cuántas respuestas tengo de vuestras partes. Aquí yo veo de dónde son. 9% de los a quien he mandado pues han contestado. Y luego pues ahora mismo vamos a ver cómo analizar. Entonces aquí voy a un informe como medio hecho, medio vacío, para que nos enfocamos en cómo construirlo. Entonces aquí lo que hay que entender en DataVis, pues se puede añadir pues imágenes, zona de texto que también son dinámicas, que me permite llevar a una página en particular el logo de la empresa, el título, pues son zonas de texto, que eso se añade aquí, imágenes, formas, zona de texto. Entonces voy ahora a mi página 3 y ahora en mi caso pues tengo aquí la lista de todas las preguntas. Son todas las preguntas que hemos hecho en la edición de la encuesta. Entonces es el mismo orden con un pictograma que me permite saber exactamente qué tipo de datos es, etc. Entonces una vez que tengo aquí mi informe,
Pues voy a construirlo. Es decir, que aquí, por ejemplo, tenía la pregunta 27, que es el género, lo arrastro y aquí tengo pues un gráfico y puedo presentarlo en una tabla. Entonces aquí tengo hombre y mujer, yo quiero el porcentaje o el efectivo. En la tabla quiero pues el porcentaje en barra, el efectivo, la distancia, el valor teórico. Todos estos elementos, pues elijo lo que quiero y así tengo mi tabla o mi gráfico. Voy a quitar la tabla y aquí cuando estamos a lo mejor haciendo una infografía, pues requiere algo más visual, pues tiene muchos tipos de gráfico para cada gráfico. Y aquí, pues por ejemplo, voy a presentarlo así. Aquí, por ejemplo, era un hombre y aquí una mujer. Aquí lo presento de esa manera o así vertical y eso queda pues más visual, quiero el efectivo o el porcentaje, da igual, es más visual. Otra cosa, por ejemplo, teníamos la categoría socioprofesional, aquí tenemos muchas, entonces lo gráfico pues puede ser un poco distinto. Y una opción muy buena que a mí me gusta mucho es la posibilidad a lo mejor de crear categorías, por ejemplo, categoría A, categoría B, y así pues puedo arrastrar las categorías socioprofesional en la categoría que corresponde. Así simplificar los gráficos y enseñarlo de una manera pues más sencilla categoría A, categoría B. Entonces puedo jugar con estas categorías para enseñar, enfocar la información sobre lo que quiero enseñar, ¿vale? Y así pues podría ser muy útil. Aquí lo tenemos con los tipos de actividad. Se me ha olvidado decir, pero es una encuesta sobre las necesidades, como después de una estancia en un hotel, en una zona geográfica, y también donde preguntan cuáles serían las vacaciones ideales. Entonces, ¿quién ha contestado? Pues más hombre que mujeres, categoría B, y entonces le voy a preguntar, por ejemplo, he preguntado dónde han dormido, entonces el tipo del alojamiento. Entonces aquí arrastré la pregunta hotel, camping, etc. Y aquí yo quiero a lo mejor pues cruzar esa información con la información, por ejemplo, de categoría socioprofesional. Entonces aquí la tengo, la cojo y la arrastro y la dejo aquí soltar donde está escrito cruzar. Y de esa manera pues tengo una tabla cruzada y también un gráfico, pero aquí una tabla cruzada en cual tendré chi cuadrado porque son dos variables cerradas, entonces tendré el test estadístico apropiado al tipo a los tipos de variables que estoy cruzando. Gracias a estos colores puedo ver también los que están infra representados o sobre representados también para que me llame la atención. Puedo entonces luego pues, elegir otro tipo de gráfico. Incluso pues aquí se podría hacer un análisis factorial para resaltar un poco la relación que haya entre las modalidades. Voy a quitar la tabla y así puedes ver que bueno, los jubilados pues van más al hotel, el camping pues con los jóvenes, etcétera, los estudiantes. Y también si quiero ver los detalles estadísticos, estarán aquí accesibles, que se puede exportar a Excel también para identificar las ejes, etc. Luego, pues teníamos una pregunta de cuántos gastarían o han gastado en su estancia. Entonces aquí pues tendríamos una pregunta gasto total. Aquí pues voy a tener un indicador. Así puedo tener la media o la suma si fueran ventas, por ejemplo. Y aquí pues voy a tener la posibilidad, como es una pregunta numérica, pues igual voy a cruzarla con, por ejemplo, aquí la categoría socioprofesional. Y así tengo la media por categoría, voy a ordenarla según el valor. Y así pues puedo ver aquí, el efectivo no,
Y aquí puedo ver quién pues gasta más en sus vacaciones, etcétera, en este gráfico. Aquí tenemos una información que es una información geográfica. Entonces aquí tenemos la lista de las provincias de España. Una forma de verla es así, un histograma, pero también existe la posibilidad en el software. Hay muchos países como México, etcétera. Y yo he elegido aquí pues España y así veo la proporción de respuestas, en este caso, por provincia. Entonces aquí, gracias a una asociación de cada modalidad con un código, voy a tener la relación entre la zona en este mapa y la respuesta de la persona. Entonces, si quiero ver pues, el número, bueno, lo que gastan según la zona, pues tengo aquí los gastos generales, voy a cruzarlo y así lo tendré, tendré la media y yo puedo ver pues la media gastada por zona. También si fueran, por ejemplo, pues, datos de elecciones, se podría enseñar pues, la modalidad más citada por zona o igual poner un gráfico encima de cada zona para tener el detalle. Eso también sería interesante. Aquí teníamos pregunta de cuáles serían vuestras vacaciones ideales. Entonces, eso es interesante porque son varias escalas. Aquí era la importancia de tener sol, deporte, contactos, mundo, relajarse, etc. Entonces, lo voy a arrastrar todo. Era la tabla, lo que era la pregunta esa donde rotaban los ítems. Entonces, aquí tengo la respuesta. Puede ser tanto de esa manera, tipo el porcentaje de más bien o depende, etcétera. También puedo ver pues, la media, porque detrás de cada modalidad existe una puntuación, 1, 2, 3, 4, 5, máximo 5, y así puedo ver pues, lo que es importante para ellos. Entonces se podría ver así también en una CP, así con los vectores, y con los detalles de los resultados estadísticos aquí, también lo mismo que para el análisis factorial. Y también me entregan a mí de hacer una clasificación con eso. Entonces aquí tenemos la posibilidad de hacer análisis más avanzado. Aquí, por ejemplo, una clasificación. Voy a coger mis ítems y así voy a tener, yo quiero 3 grupos de personas. Yo quiero 3. Y así para yo, así. Tengo 3 clasificaciones. Entonces, de esa manera, tengo 3 grupos de encuestados que van a contestar de la misma manera a las preguntas que tienen. Entonces, se parecen en su forma de contestar sobre los ítems que acabamos de ver. Y de esa manera, pues tendré, por ejemplo, me va a generar una nueva pregunta. Y esa nueva pregunta es como cualquier otra pregunta y eso pues voy a poder pues usarla, por ejemplo, con el perfil y ver quiénes son. Tengo aquí la clasificación de los tranquilos, de los sociables, de los deportistas y ver si tiene alguna relación con aquí la pregunta sociodemográfica. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a otra cosa que es la parte de análisis textual. Pero antes, para un poco de contexto, teníamos la pregunta de satisfacción. La voy a presentar rápido, pero aquí teníamos la posibilidad en avanzado de hacer, por ejemplo, el NPS. Aquí se hace solo, entonces vamos a calcular el NPS así. Se podría presentar de otra manera así para tener la proporción de promotores, detractores, etc. Pero lo que más me interesa ahora, pues aquí tenemos el detalle de los promotores, es guardar unos 10 minutos para hablar del análisis textual, que es algo importante. Entonces, teníamos una pregunta de comentarios. Entonces, ¿qué tal tu estancia? Entonces, aquí lo que voy a hacer es arrastrar esa pregunta, datos textuales. Y aquí me genera una nube de palabra lematizada. Entonces, es limpia, es decir, que se ha quitado
lo, la, le, se ha quitado el plural, solamente singular. Los verbos ya no tienen conjugaciones, etc. Y aquí tengo por la frecuencia, pues la palabra más frecuente, puedo limitarlo también, puedo excluirla, puedo gestionar expresiones. Y si pincho una palabra, veo los comentarios que contienen esa palabra. Entonces, esa palabra puede ser filtrada, puede ser con palabras específicas por un perfil, por ejemplo. También puedo sacar, por ejemplo, la orientación. Yo quiero ver la proporción de comentarios positivos, la proporción de comentarios negativos, la proporción de comentarios que son sin opinión, y eso funciona con Machine Learning. Es decir, que se hace solo. A ver, existe la posibilidad de hacerlo de forma manual también, pero cuando hay 700 comentarios, pues a lo mejor más fácil de hacerlo así y se ahorra mucho tiempo y los resultados son muy buenos. Existe ahora, entonces lo que yo quiero hacer ahora, por ejemplo, es también sacar de qué hablan, por ejemplo. Existen dos metodologías aquí en Sphinx para hacerlo. Por ejemplo, yo tenía la pregunta, pues dame palabras sobre tu estancia. Aquí se le matiza y lo que quiero enseñaros es cómo llegar a saber cuáles son los temas principales, por ejemplo. Entonces tengo la posibilidad aquí de hacer un análisis temático y aquí voy a editar. Aquí tengo la lista a la izquierda que me permite ver todas las ocurrencias, el número de veces que sale cada palabra. Entonces aquí voy a crear temas, por ejemplo, el paisaje. Aquí voy a añadir, pues, aquí el interés turístico. Y luego aquí son varias palabras y a veces la gente usa distintas palabras o palabras con faltas de ortografías, pero para decir lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, bonito, pues, se refiere más al paisaje. Aquí habla de paisaje. Aquí, a lo mejor, actividad, pues voy a ponerlo aquí. Senderismo, pues, actividad física. Por ejemplo. Y aquí, pues, magnífico aquí en paisaje, casco antiguo, interés turístico, magnífico, pues, paisaje, etc. De esa manera, estoy codificando todos los que contestan, por ejemplo, aquí paseo, interés a lo mejor turístico, 21 personas han hablado de un paseo, pues estoy codificando estas 21 personas para a la parte de interés turístico, hermoso, paisaje, etc. Entonces, puedo incluso utilizar un diccionario, estas asociaciones que ya he hecho en el pasado, entonces lo podría incorporar aquí y así lo tengo. Entonces, eso está un poco más hecho y así pues tendría que arrastrar. Eso funciona súper bien, toda la pregunta de notoriedad. Cuando son bases de datos grandes, esta forma de hacer codificación es muy eficiente. Entonces, me transforma datos textuales en una pregunta cerrada múltiple. Aquí, pues yo veo la proporción de los que hablan de paisaje, de servicio, de con quién ha ido, del interés cultural, y pues lo voy a poder pues cruzar a lo mejor con una variable de contexto o con un hotel y ver quién habla de qué. Y si tengo una variable de tiempo, podría ver la evolución de los temas en el tiempo. Eso para pues la evolución en una encuesta de satisfacción, por ejemplo. También existe la posibilidad de hacer eso de forma manual, es decir, pregunta por pregunta. Eso pues es más tiempo, pero también dependiendo del proyecto, de la base de datos, pues una metodología es más adaptada que la otra. Entonces hice un webinario que a lo mejor lo podríamos compartir, donde hablamos de todo, de en qué caso es mejor una metodología o la otra. Esa es más leer, escribir las categorías
y pinchar manualmente. Entonces requiere que una persona lo haga manualmente. ¿Vale? Lo que quiero para terminar, que nos quedan 5 minutos, es también decir que cuando hacemos un cuadro de mando, por ejemplo, un cuadro de mando, un dashboard para seguir la satisfacción, para seguir la experiencia de los clientes, para seguir el bienestar de los empleados. Eso, como está conectado a la base de datos, cada vez que vosotros contestáis, en realidad estos datos están evolucionando. Entonces, eso lo comparto con vosotros, por ejemplo, ya lo he compartido. Y entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero que alguien que consulta eso pueda filtrar, pues le doy como un poder al gráfico diciendo que este gráfico me permite filtrar, pues este gráfico, yo elijo cuál y a partir de ahora la persona podría pinchar, como lo voy a hacer, pinchar la zona de Huesca y aquí voy a tener los resultados de esa zona exclusivamente. Pero yo también quiero de estas provincias, pero que tengan 40 años. Entonces pincho y puedo combinar eso. ¿De acuerdo? También podría añadir algo arriba. Yo me quiero enfocar solamente en los que gastan mucho. Entonces arrastro la variable arriba y puedo filtrar. Yo quiero únicamente los que gastan entre 2.800 y 5.000 en su viaje. Y así puedo pues filtrar eso. Y eso es un poder que yo dejo a el que consulta el informe. ¿Vale? Entonces aquí hemos visto entonces rápidamente, muy rápido todo eso, cómo hacer un informe, cómo se construye un análisis con DataVis. Hemos visto que se comparte en línea. Obviamente también se puede exportar, se puede imprimir, se puede tener también un súper truco que permite imprimir o exportar el gráfico general, pero también filtrado por categoría, por género, por zona, por país, etc. Y eso pues, puede hacer que entonces nos enfocamos en la creación de un solo informe, pero luego tener como un informe padre y sus hijos, haciendo con muestras distintas. Entonces, eso es el concepto de DataVis. Luego existe otro módulo que no voy a enseñar, con acceso restringido para hacer plataforma más grande, para organizaciones grandes, para llegar a que cada uno, con el mismo vínculo, identificándose, puede llegar a la información que le toca, con el perímetro que le toca. ¿De acuerdo? Entonces, eso era una visión general de lo que permite IQ, creando encuestas, Sphinx Online difundiendo las encuestas para recopilar de varias maneras, DataVis con la parte de análisis, tanto datos textuales que todo el resto de las preguntas. Entonces, ahora voy para concluir. Por supuesto, si hay pregunta, pero estoy viendo que Juan, Dulce, no paran de contestar. Entonces, yo pues, no sé si me va a quedar preguntas. Si hay preguntas útiles o interesantes, yo lo puedo contestar o enseñar algo. Y voy a aprovechar para enseñar una cosa, un poco de teasing, que, como sabéis, hacemos mucho evento de metodología, etc. Y en marzo tenemos la suerte de tener una de mis compañeras, que es francesa, pero también habla castellano, que es profesora de diseño digital en la Universidad de Lyon y también es la persona encargada en Sphinx de gestionar todo el tema del diseño de la herramienta, etc. Entonces, ella nos va a aprender a gestionar la fuente, los colores, cómo colocar los elementos en un informe, todo eso para mejorar vuestros informes, tener un poco de metodología. Y si hacéis cosas a veces feas, a veces es por falta de, no es que no tenéis buen gusto o no, sino que no sabéis lo que no se puede hacer, los errores frecuentes. Entonces, vamos a ver todo eso. Y a mí también me va a servir mucho porque también hago cosas feas a veces. Entonces, para participar a este curso, que será en 2 sesiones gratuitas, pues lo comunicaremos
en febrero para la sesión entre marzo. Pero ya los que están interesados pueden pinchar con su móvil este código QR y para tener, acordándonos nosotros de mandar una invitación especial a ellos.